Santiago capítulo 2, versículo 14, nos dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colocamos de pie dando reverencia a la palabra del Señor Jesucristo, a la palabra de Dios. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: y en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno y naces? También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Tomen asiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y voy a predicar, hablar, enseñar acerca de la fe perfecta. Amén. Repitan conmigo: la fe perfecta. Amén. Tenemos que tener una fe perfecta. Nuestra fe tiene que perfeccionarse en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos decir que hay dos tipos de fe. Está la fe muerta y la fe viva. Amén. La fe muerta es aquella que se dice, se declara por la boca, mas no tiene obras que le den soporte. Amén. Se dice, se declara por la boca, es pura palabra, mas no tiene soporte. Amén. No tiene obras. Ejemplo, el libro de Santiago capítulo 2, versículo 15, nos dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén. Aquí en esta escena, en este capítulo y en estos versículos del libro de Santiago, Santiago relata, amén, a alguien que ve una necesidad en su hermano.
y le declara una palabra de fe, y saciados y calentados, vestidos, amén, le declara aquella palabra de fe, amén, mas no contribuyó dándole las cosas necesarias para vestirse, para cubrirse, para saciarse, amén. O sea, fue pura palabra. Lo vio desnudo, pasando frío y teniendo en sí con seguridad más vestiduras. Les dijo saciados, calentados, pero no tomó una camisa, no tomó una túnica, no tomó una toalla, una cobija y le dio. Entonces había pura palabra, pero no había obra. Y nos dice entonces aquí, ¿de qué le sirvió que le dijera estas palabras cuando vio la necesidad y no actuó para poder, amén, solucionar ese problema, para poder cubrir esa necesidad? Entonces vemos aquí que este ejemplo es un ejemplo de una fe muerta. En esta escena se identifican a todos aquellos profetas y evangélicos que viven un evangelio de declaraciones, mas no viven un evangelio de acción. Amén. Es decir, viven declarando bendiciones, declarando bendiciones, declarando bendiciones, mas no actúan para que la bendición llegue en la vida de una persona. Amén. No tienen obras, puras palabras. Amén. Ellos no viven un evangelio de acción. Predican a Jesucristo, mas no obran como nuestro Señor Jesucristo. Hablan de todos los mensajes de nuestro Señor Jesucristo, mas no obran como el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dicen, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo, amén, alimentó a los necesitados, los que tenían hambre, a más de 5,000 personas. Amén. Pero ellos no hacen absolutamente nada para darle de comer a una persona. Y entonces, ¿de qué me sirve decir que nuestro Señor Jesucristo alimentó a 5,000 cuando yo, de lo que Dios a mí me provee, no soy capaz de darle un plato de arroz con caraota a un hermano? ¿De qué me sirve? Ahora, si yo soy de los que predico con acción, Jesucristo alimentó a más de 5,000, amén, con unos panes y unos peces, amén. Entonces yo creo en el nombre de Jesús que con 1 kilo de arroz con caraota vamos a comer todo. Y pongo el kilo de arroz y el kilo de caraota y en el nombre de Jesús vamos a hacerlo. Amén. Y empezamos a trabajar. Y se hizo el arroz con caraota y todos comemos. Gloria a Dios. Fe con obras. Tiene que venir acompañada nuestra fe con las obras, porque la fe sin obra es muerta. No podemos vivir un evangelio de palabra, tenemos que vivir un evangelio de acción. Amén. Si hablamos de Cristo, tenemos que actuar como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos que dicen y predican, Dios tomará el control de Venezuela, Dios trae cosas grandes para Venezuela, Dios va a bendecir Venezuela. Amén. Dios va a abrir puertas para el pueblo de Dios. Pero no son capaces de irle a predicar al presidente, a los que gobiernan, a los que están en eminencia, para que conozcan el evangelio de Cristo y se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo crees tú que Dios va a gobernar Venezuela si no predicas? Amén. ¿Y cómo creerán si no oyeren?
¿Y cómo oirán si no les predica? Amén. Tenemos que irnos más allá de las palabras. Hay que irse a la acción. Hay que irle a predicar a todo el mundo. Amén. Porque si decimos que se van a convertir a Cristo, mas no le predican, ¿de qué sirve? Amén. Tienes que salir a predicar y predicar con la acción, con las obras. Amén. Gloria a Dios. También vemos que dice, el Señor te va a dar una casa mejor y te va a proveer los materiales. Amén. Mas no le dan un clavo. Amén. Para bendecir al hermano, para que avance y construya su casa. ¿De qué me sirve? Hermano, hermana, Dios te va a bendecir con una casa mejor, con una casa más grande, con una casa más bonita. Dios te va a proveer de los materiales para que tú levantes esa pared, para que tú levantes, amén, esa columna. Pero no le dice, mira, aquí está un kilo de clavos, aquí están 2 o 3 clavos que hacer. Amén. Por ahí tengo una cabillita para que la pongas allá en la casa. Andan declarando palabras, amén, pero no tienen obras. Y hay que obrar. Amén. Hermano, en el nombre de Jesús te va a levantar esa pared. Y allá yo tengo una cabilla. Lleve esa cabilla y Dios le va a proveer las demás. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a hacer lo que sea necesario para conseguir las demás. Pero en el nombre de Jesús se va a levantar esa pared. Amén. Fe con obra. Y cuando entonces empezamos a obrar, cuando damos el primer paso de fe, amén, vemos paso de fe, no solamente decir la palabra, sino dar el paso de la fe. Dios va a comenzar a abrir las puertas y hacer todo lo demás. Amén, pero hay que dar ese paso. La fe tiene que venir acompañada con obra. Dios va a saciar nuestra hambre y sed. Amén. Dios va a bendecir a nuestra nación con abundancia de alimento. Mas no se van al campo a sembrar. No hacen un conuco en el patio de su casa. No aprovechan la platabanda que tienen y hacen, amén, un pequeño conuco. ¿Y cómo se hace ahí, pastor? Bueno, cargue tierra y mézclala con abono, amén, con otro desperdicio, y comience ahí a sembrar una mata de ají, amén, una mata de cebollín, y comience ahí a entenderse. Y cuando usted va a ver sobre su platabanda, va a comenzar a producir alimento, amén. Y si lo hace usted y lo hacen todos los hermanos, todos los cristianos en Venezuela, todos tendrán alimento en su casa, amén. O agarre el pedacito de patio que tiene y comience a sembrar en ese lugar y comience a orar, comience a bendecir, comience a planificar. No tengo agua, amén, construye un tanque en el nombre de Jesús. Dios va a mandar la lluvia, va a almacenar el agua y va a regar, y Dios le va a bendecir, porque nuestro Dios nos bendice aún para hacer prosperar el desierto, porque Israel, pueblo de Dios, ha podido sembrar el desierto. ¿Cuánto más nosotros aquí en Venezuela, si buscamos la bendición de Dios y tenemos una tierra fructífera y bendecida? Pero Dios va a bendecir Venezuela. Dios no va a dar abundancia de alimento, pero no salen a sembrar. Amén. Le tienen miedo a una culebra, le tienen miedo a un serpiente, y no sé cómo hacer eso, pero confía en Dios. Predicamos que nuestro Dios es un Dios de sabiduría. No sé cómo hacerlo, pero si nuestro Dios es un Dios de sabiduría, te va a dar la sabiduría. Créelo. ¿Quién es fe? Cree, actúa. Amén. Si estamos diciendo que Dios nos va a bendecir, que Dios va a bendecir nuestra tierra, pregunto, ¿cuál tierra entonces? Diciendo tu tierra. Entonces, si es tu tierra, busca el pedacito de tierra, ora y que Dios la bendiga en el nombre de Jesús y siembra. Amén. Porque estamos hablando de la alimentación. Gloria a Dios.
Abundancia de alimento y no tienes ahí en el patio de tu casa 2 gallinas ahí con unos huevos. Si tienes las condiciones, ¿por qué no lo haces? Amén. Si tienes el espacio, ¿por qué no lo haces? Gloria a Dios. Entonces vivimos llorando y quejándonos porque no nos llegó una caja. No, es que no nos ha llegado la caja. Amén. Pero hermano, si tienes la posibilidad de hacer algo, hazlo tú. Amén. Y esforzarse para lograr el objetivo. Amén. Porque esto es una labor de todos nosotros como nación, como país. Luchar, trabajar, sembrar, producir. Porque el hambre se vence y se mata sembrando. Amén. Sembrando. Porque el que no siembra, no cosecha. Y si aquí en este país no hubieran personas que estuvieran sembrando, amén, el hambre estuviera acabando con todos. Si todos se dedicaran a dormir y a dormir y a dormir y a dormir, entonces imagínense, cuando usted se levante a un supermercado no va a encontrar nada, porque nadie está produciendo, nadie está sembrando. Amén. Pero el que siembra cosecha. Gloria a Dios. Si usted siembra, amén, si usted coloca una semilla, usted va a cosechar alimento y ese alimento va a suplir su necesidad. Amén. Sea un desayuno, un almuerzo o una cena, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, si decimos que Dios va a saciar nuestra hambre y nuestra sed en nuestra nación y va a proveer abundancia de alimentos, yo tengo que creer esa palabra y tengo que salir a trabajar la tierra o hacer algo en el nombre de Jesús. Porque la fe sin obra es muerta. Como la fe sin obra no salva. Amén. Gloria a Dios. Porque la fe sin obra no salva. Por eso la palabra del Señor nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Porque si tú crees, amén, que Jesucristo es tu Señor, que Jesucristo es tu único Dios y suficiente Salvador, debes demostrarlo no solamente por palabra, sino por obra. Debes bautizarte en su nombre para el perdón de los pecados, porque el bautismo es la obra de la fe en el que tú demuestras que has creído en el Señor. Por eso vemos a nuestra hermana que ha creído. Amén. Ella cree de todo corazón en Jesucristo como su único Dios y suficiente Salvador, y se va a bautizar. El bautismo es la obra de la fe, de que ella ha creído. Porque la fe sin obra es muerta. Amén. Toda palabra de fe que tú declares o creas tiene que venir acompañada con las obras. Ella cree en el Señor Jesucristo y cree que en Jesucristo hay perdón de pecados por su sangre. Sí, bautízate en su nombre y obtendrás el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Yo creo en Jesucristo. Bautízate. No, no me quiero bautizar. No has creído. Aún no has creído. Porque el que cree actúa. Amén. O tendrás una fe, pero muerta. Y la fe muerta no salva. Amén. La fe muerta no salva, lo dice la palabra. Veamos nuevamente Santiago. Capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta que hace Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta es sencilla: no. Porque el versículo 26 nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Es decir,
la fe que tienes está muerta, por lo tanto esa fe muerta no puede salvarte. Amén. Si yo digo que he creído en Jesucristo, mas no obedezco a las palabras y a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, mi fe está muerta. Si yo digo que creo en el Señor Jesucristo y lo acepto como mi único Dios y suficiente Salvador, y digo que he muerto para el mundo y vivo ahora para Cristo, y que mi vida le pertenece a Él y no a mí, y no vengo los domingos o no voy a los cultos a congregarme, mi fe está muerta. Amén. 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 Mi fe está muerta porque estoy diciendo que mi vida le pertenece a Él y que Dios es primero, que Cristo es primero, pero entonces pongo otras cosas primero. Amén. Antes que venir al culto a adorar a Dios. Entonces, ¿dónde está mi fe? Viene un trabajito y en el trabajito digo, no, primero es el trabajo. Después voy al culto. Para la semana que viene, o dentro de 15 días, o dentro de un mes, tu fe está muerta. Vino al trabajito para que seas probado y fuiste hallado falto. Amén. Amén. O te llegó el agua el día del culto, a la hora del culto, llegó el agua y dijiste, primero el agua antes que Dios. Porque con el agua sacio mi sed, con el agua lavo la ropa, limpio la casa, es indispensable el agua para mí. Primero el agua antes que Dios. Pero ¿sabe qué dice el Señor Jesucristo? Amén. Que vengan a Él, amén, los que tengan sed y beban. Amén. Venid a mí, dice el Señor, todos los que tengan sed y beban. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesucristo es tu agua. ¿Quién cree que Jesucristo es su agua? El agua que sacia su sed. ¿Quién lo cree? Diga amén. Amén. Si lo crees, entonces cuando venga el agua el día del culto, en tu casa, recuerda que hay un agua mejor, el agua de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Agarren el nombre de Jesús y dígale, bueno, Señor, tú eres mi proveedor, y cierre el chorro y salga corriendo a la escuela dominical, adore a Dios, llénese del Señor y tenga fe, hermano, que cuando vaya a llegar a su casa el agua va a seguir llegando. Porque nuestro Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas. Amén. 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 No, bueno, lo que pasa es que el domingo a las 10 de la mañana es que nos llega la caja. Y como llega la caja, hermano, no voy al culto, porque me llegó la caja, me llegó el alimento, la comida. Pero decías entonces que Dios es primero, pero entonces Dios permite que te llegue la caja el día domingo y a las 10 de la mañana. O de repente no llega a las 10, te dicen que va a llegar a las 10, pero te llega a la 1 después del culto. O en la tarde, no llegó. En la noche, pero te dicen, amén, no, tienes que estar porque el domingo llega. Temprano, para que no vengas a la iglesia. Y decías que Dios es primero. Decías, Señor, tú eres mi pan. Tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Te busco a ti primeramente. ¿Y qué pasa entonces? Viene Dios y dice, bueno, te va a llegar la caja. O van a decir que te va a llegar la caja a las 10 de la mañana. Vamos a ver qué decisión vas a tomar. Llega el sábado en la noche y te dice, mañana viene la caja. Mañana viene la bolsa. A las 10 de la mañana.
Inmediatamente lo primero que en vez de ir a doblar rodillas, Señor, yo te voy a adorar y te voy a glorificar y voy a la escuela dominical, dame una estrategia, ¿cómo hago? No, lo primero que hace es agarrar el teléfono y mandar un WhatsApp o un mensaje: pastor, no voy para el culto porque me viene la caja. O algunos dicen, ni siquiera lo voy a decir. Cuando pregunte o me llame el pastor, porque ni siquiera voy a llamar para saber qué pasó conmigo o el líder, amén. Después le digo, lo que pasa es que me iba a llegar la caja, pero no me llegó, todavía no ha llegado. Amén. Son las 3 de la tarde y no ha llegado. Perdiste la bendición. Pues entonces vemos que si nosotros predicamos un evangelio, amén, y predicamos a Cristo, tenemos que predicar a un Cristo de acción, una fe viva, amén, una fe con obra, no vivir una fe muerta, amén. Porque si creemos que Dios es nuestro ayudador, nuestro proveedor, amén, tenemos que creerlo y actuar. Si decimos que Dios es primero en nuestra vida, no podemos ponerlo de último, amén, cuando vienen las cosas terrenales. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora, la fe sin obra no nos salva. Amén. La fe viva, esta es la fe perfecta. Esta es la otra fe. Hablamos de la fe muerta, la que nos salva. Amén. Ahora hablamos de la fe viva. Gloria a Dios. Esta es la fe perfecta. Esta es la fe que viene de Dios. Amén. La verdadera. La que todos nosotros como cristianos debemos tener. Una fe viva, una fe perfecta. Amén. Amén. Y es la que es acompañada con obras. Es el evangelio de acción. Veamos Santiago capítulo 2, versículo 22. Nos dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Repito, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es un combo, fe con obra. Amén. Fe sin obra es muerta. Fe con obras es una fe perfecta. Dice, la fe se perfeccionó con las obras. Amén. Amén. Es decir, un evangelio con acción. Amén. Amén. Un evangelio con obra, no solamente de palabra. Cuando Noé le creyó a Dios, Noé construyó el arca. Los grandes hombres de fe en la palabra fueron justificados por las obras de la fe, no solamente por haber escuchado la voz de Dios, sino por hacer lo que Dios les ordenó. Amén. O acompañar, amén, su fe, su ofrenda de fe con la mejor obra. Vamos a leer el libro de Hebreos, el capítulo 11, y vemos aquí, vamos a ver aquí la fe viva. Amén. Ejemplos de fe viva, ejemplos de una fe perfecta. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, y vemos aquí,
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vemos aquí la obra. Amén. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Fe con obra. ¿Cuál era la obra de Abel? Un sacrificio excelente o más excelente que Caín. Amén. Por la fe, el versículo 5. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, mire aquí las obras, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si usted quiere vivir el levantamiento de la iglesia, quiere irse con Cristo, usted debe tener testimonio de haber agradado a Dios. Debe tener la fe de Enoc. Tener testimonio. El testimonio de haber agradado a Dios justificaba su fe. Amén. Ahora nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es decir, sin fe muerta, no, sin fe viva es imposible agradar a Dios. Porque esta fe que está hablando la palabra de Dios aquí es una fe viva. Amén. Usted tiene que tener una fe acompañada con obras, porque si usted tiene una fe muerta o una fe sin obra, es imposible que usted agrade a Dios. Amén. Toda palabra de fe debe venir acompañada con obras. Amén. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted, si se acerca a Dios, debe creer que Dios existe. Si usted viene hoy aquí a buscar de Dios, usted debe creer que Jesucristo está aquí. Amén. Que está con nosotros, que nos ve, que nos escucha, que el Espíritu Santo está aquí. Amén. Y no solamente creer que está aquí, sino que creer que Dios es galardonador. Él bendice a quienes le buscan. Amén. Se complace en dar, en bendecir. Usted debe creerle a Dios. Amén. Y cuando ore y habla con Él, debe creer que Él existe. Amén. Y que cuando usted esté hablando y esté solicitando una petición, una bendición, usted la va a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Porque usted cree que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Dónde están las obras? Veamos aquí. Con temor preparó el arca. Amén. Fe con obra. Él escuchó la voz de Dios y obedeció y fue y construyó el arca. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vemos la obra aquí de Abraham. Amén. Escuchó la voz donde le dijo, vete de tu casa, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y te haré grande, te bendeciré. Escuchó la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, se fue al lugar, amén, donde Dios le iba a demostrar. Amén. La obra vino acompañando su fe. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Por la fe Abraham, cuando fue probado, vemos aquí la obra, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiendo dicho: en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Vemos la obra de fe. Amén. De donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Amén. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Amén. Vemos la obra, fue escondido por sus padres. Amén, por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Vemos la obra de la fe. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Gloria a Dios. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía de los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Amén. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Ellos creyeron, pero empezaron a rodear, y los muros cayeron por la fe. Amén. Y así hay muchos hombres, grandes hombres de fe en la palabra de Dios. Amén. Hombres de fe en nuestro Dios, en el Todopoderoso, que su fe no era una fe muerta, sino que era una fe viva, una fe perfeccionada por las obras. Amén. Por la fe, vemos que Pedro dejó las redes. Cuando el Señor le dijo: ven, sígueme, y haré pescador de hombres. Él agarró y dijo: renuncio a estas redes y me voy contigo, Señor. Amén. Y se fue con el Señor
Y él estaba seguro que Dios lo iba a bendecir y le iba a proveer lo que necesitaba. Entonces nosotros tenemos que vivir una fe de acción, una fe viva, amén, una fe con obra, no una fe de palabra, amén. La palabra con acción, amén. La palabra con la obra, la palabra con la visión en nuestro Señor Jesucristo. Debe venir acompañado el uno de la otra, amén. No podemos decir que tengo fe y no actuar. No podemos decir que creo en el Señor Jesucristo y no cambio mi forma de vida, amén. No puedo decir, amén, que mi Señor Jesucristo tiene poder para transformar la vida de las personas, amén, para transformar mi vida, y entonces yo no me esfuerzo para lograr ese cambio en mi vida. Gloria a Dios. Y sigo consumiendo cigarrillos, sigo consumiendo drogas, sigo viviendo en maldiciones, sigo viviendo con odios y con rencores, no perdono. No, mi fe tiene que venir acompañada con las obras de mi fe. He creído en el Señor y mi Dios tiene poder para cambiar mi vida y la vida de todos. Por lo tanto, yo empiezo a partir de ahora a decirle: en tus manos estoy, Señor. Y empiezo a decirle las cosas malas: no. Y ahí Dios me llena de fortaleza y de poder para seguir venciendo lo malo. Fe con obra. Amén. No podemos ser como ese borracho. Amén. Que le pregunta: ¿cómo estás tú con Dios? Bien, bien. Él está bien conmigo, yo estoy bien con Él. Amén. ¿Crees tú en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. ¿Acepta al Señor como tu único Dios y Salvador? Sí, lo acepto como mi único Dios y Salvador. Y entonces, ¿dónde están las obras? Amén. La fe tiene que venir acompañada de obras. Amén. Vamos a colocarnos en nuestros pies y darle gracias a Dios por su mensaje, en el nombre de Jesús.